emisión más de Etimoloticias. Muy buen día a todos nuestros televidentes. El tema de hoy es el origen y la estructura del español. Pero, para poder comprender, entender y razonar, veamos cuál es la clasificación de las lenguas. La familia lingüística indoeuropea es un grupo de lenguas que se forman con características similares. Estas están compuestas por 12 grupos de ramas, que son el ario o el indio, el persa, el tocariano, el germánico, el céltico, el itálico, el báltico, el eslavo, ilírico, balcánico, hitita y helénico. El término indoeuropeo se emplea para nombrar a este amplio grupo de lenguas. Es una lengua reconstruida de la que no se ha encontrado ningún resto escrito. Puede definirse como el grupo de lenguas que se extienden desde el sur de India hasta el norte de Europa. Para poder ampliar un poco más de información, vayamos a una nota que nos preparó nuestra compañera Jessica Castañeda desde Atenas. Hola Jessica, ¿nos escuchas? Buen día, saludos al estudio. Como pueden ver, estamos aquí en las calles de Grecia investigando acerca si la gente sabe realmente la cultura y si sabe el origen del griego, que es su lengua. Vamos a ver si encontramos a alguien que nos pueda resolver estas dudas. Buenos días. Hola. ¿Sabes si existen tipos de clasificación morfológica? No. ¿No? ¿Sabes sobre el origen de tu lengua? No. ¿No? Bueno, muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Claro. Hola mamá, estoy saliendo en la tele. Bueno, como podemos observar, la gente en realidad no sabe lo que es su lengua, así que yo me he dado la tarea de investigar un poco más sobre esto. Hay tipos de clasificación morfológica, existen 3 tipos. El primero es el monosilábico, donde las palabras son raíces, no se conjugan ni se mezclan, como el chino. El aglutinante es donde se conjugan las raíces y no se mezclan, como el japonés. El otro tipo, y no menos importante, es el flexivo, en el que las raíces dan significado y la otra variable da la función, por ejemplo, el griego y el latín. Otro tipo de criterio es el genealógico, en el que el problema del origen de los idiomas no se ha resuelto, no es una investigación satisfactoria, pero podemos concluir que tienen un parentesco entre ellos. Así que regresamos al estudio. Muy interesante el reportaje de nuestra compañera Jessica Castañeda, pero para poder seguir enriqueciendo este programa, también es importante conocer la estructura de las palabras. Para eso, vamos con nuestro compañero Job, que nos tiene preparada una nota. Después de esta breve introducción a las familias lingüísticas, vayamos a una nota más con nuestro compañero Job López Doriga. ¿Qué nos tienes, Job? Muchas gracias, Erandi Michan. Ahora nos vamos a evocar a lo que es estructura y elementos de las palabras. También por mencionar qué son las palabras simples o compuestas. Al decir elementos, quiere decir que vamos a ver qué compone a una palabra. Bueno, pasemos a lo que son los componentes de la palabra, por sus elementos. Dentro de estos se encuentran los flexemas o morfemas, mejor conocidos como raíz, y los afijos. ¿Los afijos qué son? Son partículas que pueden ir en medio, al principio o al final de nuestra palabra. Ahora utilicemos bien estas mismas palabras. Prefijo, que quiere decir prefijo, anteponer una partícula antes de la raíz. Luego sigue el infijo, in, que quiere decir dentro de la palabra, o sea, sería en medio. Y por último sigue el sufijo. El sufijo quiere decir que se pone al último de la palabra. Todos estos que son 3 entran dentro de la categoría de afijos. Por lo regular, los afijos suelen darle el significado a toda la palabra, pero también lo que es la raíz. Existe algo que se llama radicales. Los radicales suelen suceder o aparecer cuando la raíz se mezcla o se une con un infijo o sufijo, que son los que van después de la raíz, pasando a ser parte complementaria de toda la raíz.
y que le dan también un significado, como la palabra homun, humun, hominis, que quiere decir humano, hombre, pero sería en este caso hom, sería la raíz, ini sería el afijo, que juntándolo se transforma en radical. Bueno, ahora ya no hablemos tanto de los elementos de las palabras. Existen dos palabras o dos tipos de palabras, que son las simples y las compuestas. Las simples son aquellas que no podemos ponerles afijos, es decir, no podemos ponerle un prefijo, un infijo o un sufijo. O sea, no podemos modificarla. Por ejemplo, la palabra botella. Botella no le podemos poner subbotella, imbotella, prebotella. Que puede que nos suene bien, pero estaría un poco mal. También existen las palabras compuestas. Las compuestas son aquellas que se forman por más de una raíz, que puede ser raíz-raíz, prefijo-raíz, raíz-sufijo. Quiere decir que todas estas se van a mezclar de diferentes palabras. Bueno, entonces creo que esa fue toda la información que yo les pude dar sobre mi reportaje. Espero que haya sido concreto para ustedes y nos despedimos. Iré a disfrutar de un rico desayuno. Adiós. Excelente trabajo el de nuestro compañero Jo, pero para poder terminar la emisión de hoy tenemos como invitada en el estudio a la doctora en Letras Clásicas, Renata Romero, que nos hablará sobre la transformación de las palabras. Para cualquier comentario o duda, escríbanos a nuestro Twitter, @etimonoticias. Vamos con usted, doctora. Un placer estar contigo, Erandi Micha. Bien, transformación de las palabras. Podemos afirmar que las palabras ya existían fonéticamente antes de llegar a su escritura, lo que supone que ya habían sufrido cambios. Cambios morfológicos, semánticos y fonéticos. El proceso del lenguaje está sometido a la experiencia y a las condiciones psicológicas del individuo, a su medio y a su educación. Los cambios fonéticos provienen del vocablo foné, que significa sonidos. Son los que afectan a las palabras. La lengua adopta las formas dialécticas y del habla. Por ejemplo, tenemos seten, cambio a seten y posteriormente a siete. La relajación de la S al final de la sílaba, que se convierte en H aspirada, es característica de algunas regiones de México, así como la desaparición del sonido de la Y, que es sustituida por una I larga. Por ejemplo, tortilla se convirtió a tortilla. Los cambios semánticos de semaino se refieren a las variaciones de significado que sufren las palabras con el correr del tiempo. Entre algunas causas se encuentra la economía de la palabra, que consiste en suprimir al mínimo esfuerzo de la palabra. Por ejemplo, ferrocarril metropolitano quedó solamente metro. 2. Causas lingüísticas. La metáfora constituye una de las fuentes principales de la evolución. 3. Causas históricas. Las transformaciones de los hechos o de las cosas con el fluir del tiempo. Sentido natural y metafórico de las palabras. Sentido natural es el que proporciona a la palabra su propio origen o etimología, lo que puede decir que da su sentido exacto. Por ejemplo, biblioteca, del griego biblion, y libro, quiere decir almacén, almacén de libros. 2. Sentido metafórico. Cuando las palabras tienen una etimología fantasiosa, imaginativa, como por ejemplo, ratón quedó músculo y posteriormente al latín mus. ¿Quién era Erandi Micha? Doctora, un placer tenerla aquí. Un placer, Erandi Micha. Bien, vayamos a nuestra sección de preguntas, que es posible gracias a nuestros tuiteros. La primera pregunta es, ¿qué es un radical? Un radical son las letras de las palabras que se derivan otras. Ok, la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre una palabra primitiva y una palabra simple? La palabra primitiva es aquella que no se deriva de alguna otra, y la palabra simple es la que está formada por una raíz. También nos preguntan, ¿qué es una contracción? Es el fenómeno morfológico que consta en la unión de dos palabras. Y una metatesis. Son los cambios de lugar de algún sonido en un vocablo. ¿Cuáles son algunas lenguas aglutinantes? Bien, encontramos el coreano, el japonés,
el náhuatl, el turco y los polinésicos. Estas son las dudas que tenía el público. Doctora, agradecemos su presencia en este foro. Esperamos que esta emisión haya sido de su agrado. Recuerde que en Etimo Noticias le damos las noticias llevaditas de la mano.